Y Romina, nos pregunta aquí Serpiente, nos dice que le gustaría saber si en la Ciudad de México hay algunas protestas en apoyo a los compatriotas. Así Dice, creo que es es. importante mostrar nuestra unión con ellos y con ellas, dice. Pues justamente a esta información íbamos, porque sí, en la Ciudad de México finalmente se ha convocado a una protesta. Y digo finalmente porque la verdad es que pues llevan varios días y no se había habido, no se había Llevamos 5 registrado, días. exactamente, no se había registrado una concentración. Creo que el fin de semana también mucha de la población que realiza estas convocatorias, que está acostumbrada quizá a salir a manifestarse, se había concentrado un poco en lo que pasó con el barco que llevaba ayuda humanitaria donde iba Greta Thunberg y que fue interceptada por el gobierno de Israel y que les deportó y toda esta información que les hemos platicado en otros espacios de Sin embargo al aire, nuevamente violando las leyes, nuevamente haciendo algo, o sea, llevaban ayuda humanitaria y no les dejó. Claro. Evidentemente también es por lo que simbolizaba pues la tripulación que llevaba esa ayuda humanitaria. Entonces, como que se congregaron y quizás se concentraron un poco, pero al final ya está esta convocatoria en la Ciudad de México. Organizaciones y activistas como Migrantes Valientes y como el Frente Nacional por las 40 horas están convocando a una protesta pacífica y artística en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Esto es en el Paseo de la Reforma número 305. Es el sábado a las 14 horas, a las 2 de la tarde, hora Centro de México. Ahí, muchísimas gracias, Paulina Soto. Ay, Nos muchas gracias. está poniendo la imagen con la que están convocando a esta manifestación, a la que llamaron el Open Mic por la raza, y proponen que quienes asistan tomen el micrófono para hablar y a dar su apoyo a la población migrante de Estados Unidos y condenar las redadas. En este evento, como les decía, también es artístico porque va a haber bandas y artistas independientes, Romy, como Marcos Ica, La Otra Rima, Tzitze Malambé, Canu Roldán y Nancy Cárdenas, entre otras personas y otros artistas que van a estar hablando, rapeando. Muchas de estas bandas y de estos artistas son hip hoperos, son raperos, así que van a estar utilizando la palabra para posicionarse, la palabra y el arte para posicionarse contra las redadas antimigrantes que ha ido en contra de población trabajadora, porque además, de nuevo, el discurso con el que intenta justificarse el gobierno de Estados Unidos para hacer este tipo de redadas sumamente violentas y espectaculares para que se aparezcan de esa manera en los medios de comunicación, no van contra personas que pudieron haber cometido algún crimen, como insisten en hacerlo saber. Son personas que son trabajadoras, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, precisamente comentarles, bueno, si ustedes van a estar ahí, recuerden llevarse porque también está pendiente el tema de las lluvias, así que no se les olvide su impermeable y lo necesario para esta manifestación. Pero hablando de luchas de trabajadores, hay varias protestas y varias luchas que no son nuevas, que tienen tiempo, ¿no, Blanca? Sí, creo que es muy importante, es algo que conversábamos el equipo de A las 2 con Bianca Estrada, que es nuestra productora, Romina Gándara, también con Paulina Soto, que es la operadora. Muchas gracias, Pau. Es muy importante que podamos poner esto en contexto. No es la primera vez que salen a las calles las poblaciones migrantes y las personas que están apoyando estas causas. Las protestas que hoy sacuden Los Ángeles tras las redadas contra las personas migrantes y trabajadoras migrantes, es muy importante recalcarlo, no son un estallido espontáneo, son, digamos, la más reciente expresión de una memoria colectiva que ha enfrentado una y otra vez el racismo, la explotación
explotación y la criminalización. La presencia en las calles de la acción organizada de colectivos y de activistas, de migrantes, pues muestran esta indignación de una parte de la sociedad y que incluso ha traído también a cierto sector de la sociedad blanca estadounidense concientizada. Todo esto responde a una larga tradición de lucha, resistencia y organización. Y es bien importante, van a decir, bueno, ¿por qué nos dicen esto? Porque hemos estado hablando mucho del tema de migrantes toda la semana, pero sí es muy importante porque entender esta historia de protestas y de luchas es clave para no ver este tipo de protestas como un hecho aislado, sino como pues una diversa continuación de diversas luchas, huelgas, boicots y demandas por dignidad. Y en este caso estamos hablando de la dignidad que tiene la comunidad migrante. Por ejemplo, para que ustedes hagan memoria, trabajadores migrantes mexicanos que participaron en el programa Bracero, que duró desde 1942 hasta el 64 por un acuerdo entre México y Estados Unidos para laborar en el sector agrícola y ferroviario de aquel país, tuvieron que realizar varios paros y protestas para exigir mejoras a sus salarios y a sus condiciones de trabajo. Incluso ustedes recordarán las protestas de los braceros aquí también en México. Esto lo hicieron a lo largo que duró este programa bracero y en distintos estados de ese país. En 1962, Dolores Huerta y César Chávez, ambos hijos de migrantes mexicanos, fundaron esta organización llamada National Farm Workers, que sería como la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, la cual luego se convirtió en la United Farm Workers, uno de los sindicatos de trabajadores del sector agrícola más grande en Estados Unidos. Otro ejemplo es, por ejemplo, en 1975 se organizaron huelgas, boicots a los productos que cosechaban y las marchas para exigir mejores salarios para los trabajadores agrícolas. En 1985, trabajadores y trabajadoras de limpieza, en su mayoría inmigrantes y personas de color, con el apoyo del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios, crearon el movimiento Justicia para los janitors, o para los mejor conocidos pues, para Justicia para las personas conserjes o personas de limpieza. En diferentes de Estados Unidos lanzaron campañas para exigir contratos, mejoras a sus salarios y contra el racismo que vivían. Otro movimiento destacado se da en el 2006, Blanca. Sí, este movimiento también fue súper importante y probablemente quizás de los que más se recuerdan desde México. Entre el 10 de abril y el 1 de mayo de 2006, pues se vivieron varias protestas. Más de 5 millones de personas se movilizaron en al menos 250 ciudades de Estados Unidos en respuesta a la ley HR 4437. Esta era una iniciativa republicana que criminalizaba a inmigrantes sin papeles y a quienes les dieran ayuda. El 1 de mayo fue el clímax de estas protestas con el llamado Un Día Sin Inmigrantes, para mostrar el peso de su contribución en la economía y la vida diaria de Estados Unidos. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero todas estas manifestaciones y estos paros que hicieron lograron que no pasara en el Senado. Y también fue en ese momento, en todas esas protestas, cuando se habló quizá ya de manera más puntual, más organizada, con protestas más claras de una reforma migratoria, una reforma que no ha logrado pues concretarse, que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días también llamó al gobierno estadounidense a que lo pudieran revisar. Y pues quizá, aunque han sido menos documentados algunos de los movimientos y de las protestas que han hecho en los últimos años la población migrante de origen mexicano, en realidad sí han seguido haciendo huelgas, se han organizado en sectores como la agricultura, la construcción, la manufactura, la limpieza y los servicios alimentarios para terminar con sus condiciones precarias y que se les reconozca el derecho a sindicalizarse. Y, Romina, vinculamos toda esta historia de movimientos obreros
de movimientos por los derechos laborales y por el derecho a no ser ilegal, como se le sigue queriendo llamar, con lo que está sucediendo ahora en Los Ángeles, porque si bien esta vez las protestas no son precisamente por temas de trabajo, lo importante es que esta vez lo que está haciendo Donald Trump es quitarles el derecho más básico de es estar, ¿no? Lo que está intentando Donald Trump es expulsar a esas personas, sacarlas de Estados Unidos, así que lo que están intentando en estos momentos con estas protestas es que no les expulsen. Si bien ahora no es por los derechos laborales, es también para que no separen a sus familias, porque esto es otra cosa de lo que está ocurriendo. Se llevan a una parte al papá, a lo mejor a la mamá, y están separando familias. Esto se ha recrudecido y es una embestida que ha permitido que se criminalice a esta población desde cómo lo está contando el gobierno de Donald Trump, que, como decíamos, van y los buscan en los lugares de trabajo. Si están buscando criminales, pues, como ellos los llaman, pues, ¿qué criminales tan trabajadores? ¡Qué barbaridad!